Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio muy importante y nutritivo que permitirá comprender diferentes conceptos termodinámicos que hasta ahora hemos venido desarrollando. Veamos el enunciado del mismo. Un cilindro pistón contiene agua a una temperatura de 600 grados centígrados y a una presión de 1200 kilopascal. Luego el agua comienza a enfriarse hasta alcanzar los 90 grados centígrados debido al rechazo de calor con los alrededores que se encuentran a 25 grados centígrados. El cilindro posee topes superiores e inferiores, de tal forma que el volumen máximo es 4,5 metros cúbicos y el volumen mínimo es 1,5 metros cúbicos. El pistón es cargado con una masa tal que flota cuando la presión es de 600 kilopascal. Obtener diagramas presión, volumen y temperatura entropía del proceso de enfriamiento. B. La magnitud del calor rechazado. Y por último, la entropía generada durante este proceso. Ojo, en la unidad kilojoule Kelvin. Muy bien, ilustremos lo que está sucediendo. Se tiene un cilindro pistón que posee topes en la parte superior, obsérvese acá, y topes en la parte inferior. Ubicamos un pistón a este cilindro, observa, acá se visualiza dicho pistón y se nos informa que el mismo puede flotar cuando está sometido a una presión de 600 kilopascal. En otras palabras, cuando nuestra sustancia que se encuentra acá dentro de nuestro cilindro pistón alcance los 600 kilopascal, este pistón puede desplazarse bien hacia abajo si se está enfriando, que es justamente el proceso que nos atañe, o hacia arriba si se está calentando. El movimiento de un pistón cuando el mismo puede flotar o moverse a cierta presión fue explicado con lujo de detalles acá en este video que te estoy mostrando en la esquina superior derecha de la pantalla. Te invito a verlo para que comprendas a total cabalidad lo que sucederá en este ejercicio. Muy bien, continuemos. Se tiene un estado 1, acá lo visualizamos, cuya presión es de 1200 kilopascal, una temperatura de 600 grados centígrados, se tiene un volumen inicial que justamente es el máximo, obsérvese acá, de 4,5 metros cúbicos, porque claro, el pistón se encuentra ubicado en la parte superior. Y en este momento te pregunto, ¿por qué sabemos que el pistón se encuentra ubicado en la parte superior en este estado 1? Porque la presión es de 1200 kilopascal, obsérvalo acá. Una presión mayor a la cual el pistón puede flotar, que es de 600 kilopascal. Como la presión inicial es mayor que la presión a la cual el pistón puede flotar o moverse, el pistón se encuentra ubicado en la parte superior. Muy bien, continuemos. ¿Cuál será nuestro estado 2? Como nuestra sustancia se comienza a enfriar, ojo, sale calor de nuestro vapor de agua, la temperatura comenzará a descender, pero a volumen constante. ¿A cuál volumen? Al volumen máximo constante, a este volumen. Y recuerda que cuando la temperatura disminuye, la presión también lo hace. Así la presión comenzará a descender a través de estos valores arbitrarios. 1200, que es la presión inicial, luego 1000, luego 800, hasta la presión clave, hasta la presión de 600 kilopascal. ¿Y qué ocurrirá cuando la presión de nuestro vapor de agua alcance los 600 kilopascal? ¿Qué ocurrirá? Lo que ocurrirá es que el pistón se comenzará a mover hacia abajo y durante su movimiento lo hará a presión constante, a una presión de 600 kilopascal. Vale mencionar que el vapor de agua se está enfriando porque el mismo se encuentra a 600 grados centígrados inicialmente, mientras que los alrededores se encuentran a una temperatura menor. Y ya sabemos que el calor fluye en forma espontánea o natural desde un cuerpo más caliente hacia otro más frío. Ahora analicemos el estado 3. En el estado 3 el pistón comenzará a desplazarse hacia abajo. Recuerda que inicialmente estaba acá. Mientras la presión sea mayor que 600 kilopascal se encontrará arriba. Pero cuando se haya retirado suficiente calor como para que la presión descienda hasta los 600 kilopascal, que es la presión a la cual el pistón puede moverse, el mismo comenzará a desplazarse hacia abajo. Y ojo, mucho cuidado, mientras se está moviendo, la presión permanece constante a 600 kilopascal. ¿Y hasta qué punto se moverá? Justamente hasta los topes inferiores, ¿correcto? Hasta acá. Hasta alcanzar el volumen mínimo, el cual sabemos que vale 1,5 metros cúbicos. En síntesis, para alcanzar el estado 3, el pistón se encuentra desplazándose hacia abajo y durante el movimiento la presión permanece constante. Y finalmente se tiene el siguiente estado, el estado final. Vamos a etiquetarlo como estado 4. Observa, en el estado 4 ya el pistón alcanzó los topes inferiores, pero se continúa retirando calor
hasta que nuestro vapor de agua alcance una temperatura de 90 grados centígrados, tal como se informa en el enunciado. Por supuesto, al retirar calor, la temperatura continúa disminuyendo y la presión también continúa disminuyendo por debajo de los 600 kilopascal, y todo esto ocurre a volumen constante. ¿Pero a cuál volumen? Al volumen mínimo constante. A continuación vamos a comprobar cada uno de los estados que visualizas en pantalla. El estado 1 será vapor sobrecalentado, ya que el agua sometido a esta temperatura y presión de seguro se encontrará como vapor sobrecalentado, pero repito, ya lo comprobaremos. Vamos a verificar que el estado 2 también es vapor sobrecalentado, mientras que los estados finales, el 3 y el 4, el estado 3 y el estado 4 serán de mezcla, es decir, como el vapor de agua se está enfriando, llegará un momento en que parte del vapor comience a condensar, a cambiar de fase, a pasar de vapor a líquido, y veremos que esto comienza a ocurrir durante el movimiento del pistón, mientras el pistón se mueve a presión constante. Y por supuesto, en el estado final también se tendrá una mezcla de líquido-vapor. ¡Excelente! Antes de comprobar que estos son los estados que se suceden en este caso, vamos a representar todos estos estados en un diagrama presión-volumen y temperatura-entropía. Observa, en pantalla se visualiza el plano presión-volumen, la presión en kilopascal y el volumen en metros cúbicos, y visualizamos el domo de saturación. Ya sabemos que el estado 1 se encuentra como vapor sobrecalentado a una temperatura de 600 grados centígrados, a una presión de 1200 kilopascal y con un volumen máximo de 4,5 metros cúbicos. Sabemos que nuestro vapor de agua comienza a perder calor, causando una disminución de la temperatura y también de la presión. Pero ¿hasta qué valor disminuirá la presión? Recuerda que la presión disminuirá hasta los 600 kilopascal. Así, observa el proceso. El proceso ocurre a volumen constante, porque claro, mientras la presión se encuentre por encima de los 600 kilopascal, el pistón no se mueve y se encuentra ubicado en los topes superiores. Por tal razón, este primer proceso, el proceso de 1 a 2, es isocórico o isométrico, a volumen constante, a un volumen de 4,5 metros cúbicos constantes. Ahora bien, una vez que nuestro vapor de agua alcanza la presión de 600 kilopascal, el pistón comienza a moverse verticalmente hacia abajo. Durante el movimiento del pistón, la presión permanece constante en 600 kilopascal y lógicamente el volumen comienza a disminuir. Desde un volumen máximo de 4,5 metros cúbicos pasa a ser un volumen mínimo de 1,5 metros cúbicos. Claro, cuando el pistón llega a los topes inferiores. Y además, obsérvese que el estado 3 es de mezcla. Se encuentra en la región de mezcla de nuestro domo de saturación. Recuerda que la zona de mezcla es esta, toda la parte interna del domo de saturación, tal como se ha explicado con lujo de detalles en los diferentes videos anteriores. Y también recuerda que cuando un estado es el de mezcla, su temperatura es la temperatura de saturación, justamente la temperatura de saturación a una presión de 600 kilopascal. Luego el vapor de agua se continúa enfriando a volumen mínimo constante hasta llegar al estado final. Así, sabemos que el estado final se obtiene cuando la temperatura del agua alcanza los 90 grados centígrados. Pero ojo, observe este proceso, el proceso de 3 a 4. Este es otro proceso isocórico a volumen constante, a volumen mínimo constante, porque claro, ya el pistón se encuentra en los topes inferiores y deja de moverse, porque las presiones en el proceso 3-4 se encuentran por debajo de los 600 kilopascal, de tal forma que el pistón no se mueve. Además, visualícese que el estado final, acá el 4, también es de mezcla. Y justamente como es de mezcla, la temperatura que se nos ha proporcionado, los 90 grados centígrados, representan la temperatura de saturación. ¿Qué podemos representar en este diagrama? Lo siguiente. Por un lado, a una presión de 600 kilopascal, vamos a leer de la tabla de saturación B sub F y B sub G. Y vamos a comprobar que ciertamente el volumen 3, recuerda que el volumen 3 es el volumen mínimo, se encuentra entre estos dos valores, entre B sub F y B sub G. ¿Y qué sucede cuando un volumen se encuentra entre B sub F y se encuentra entre B sub G? Que el estado efectivamente es de mezcla, ¿correcto? Esto lo vamos a comprobar a continuación. También podemos representar el calor desprendido en cada uno de los procesos, así como el trabajo realizado por el pistón. Observa. Acá en el proceso de 1 a 2 se desprende calor, el cual he denotado como calor 1-2.
el calor desprendido en el primer proceso. ¿Y cuánto vale el trabajo en el primer proceso? Muy bien, vale 0. Recuerda que cuando el proceso es isocórico o isométrico a volumen constante, el trabajo es nulo, por la simple razón de que el pistón no se mueve, no está efectuando ningún tipo de trabajo. Luego, cuando el pistón comienza a moverse a presión constante, se continúa desprendiendo calor en el proceso de 2 a 3 y lógicamente durante su movimiento efectúa un trabajo. Recuerda que el trabajo no es más que el área debajo del proceso en un diagrama presión-volumen, y este trabajo de seguro será negativo porque el sentido del proceso es a la izquierda. Recuerda que cuando el sentido del proceso es a la izquierda, el trabajo es negativo, y cuando el sentido es a la derecha, el trabajo es positivo. Finalmente, en el último proceso de 3 a 4, se continúa desprendiendo calor, obsérvese acá, Q sub 3, 4, y el trabajo vuelve a ser nulo. Porque claro, el proceso de 3 a 4 también es isocórico o isométrico, es decir, a volumen constante. Finalmente voy a pasar a representar y explicar el diagrama temperatura-entropía de este proceso en particular. Obsérvese acá a la derecha de la pantalla el diagrama temperatura-entropía, la temperatura en grados centígrados y la entropía en kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Antes de explicar el diagrama, te recuerdo que existen las siguientes líneas en el mismo. Existen líneas de volumen constante, representado en este caso por esta línea morada, obsérvese acá. Esta es una línea de volumen constante, pero también existen líneas de presión constante, que son menos inclinadas que las del volumen. Son así, obsérvala acá. Estas son líneas isobáricas a presión constante, mientras que estas son isométricas o isocóricas a volumen constante. Muy bien, comencemos la explicación. Sabemos que el estado 1 es de vapor sobrecalentado, obsérvese acá, y que nuestro vapor de agua comienza a enfriarse, pero ojo, en el primer proceso de 1 a 2 lo hace a volumen constante, porque el pistón se encuentra siempre en los topes superiores, ya que la presión se encuentra por encima de los 600 kPa. Ahora bien, observa que en el proceso de 1 a 2 la entropía disminuye, porque justamente se ha retirado calor del mismo. Y por cierto, la única manera en que la entropía pueda disminuir es justamente el rechazo de calor. Una vez que se alcanza el estado 2, el pistón comienza a moverse, pero se mueve a presión constante. Por lo tanto, el proceso de 2 a 3 ocurre a través de una isóbara, obsérvala acá. Y justamente esta isóbara es la isóbara que representa una presión de 600 kPa, ya que a 600 kPa el pistón comienza a moverse. Ya sabemos que cuando el vapor de agua se continúa enfriando desde el estado 2 hasta el estado 3, se comienza a condensar, a cambiar de fase. Y por supuesto, como en este proceso también se pierde calor, la entropía continúa disminuyendo, desde una entropía 2 hasta una entropía 3. Y finalmente, en el último proceso, se pasa de un estado 3 de mezcla a un estado 4 de mezcla. Pero ojo, en este estado final 4 se alcanza la temperatura de 90 grados centígrados. Y por supuesto, en el proceso 3-4 también se continúa perdiendo calor, causando otra disminución de la entropía. Vamos a proceder a representar en este diagrama temperatura-entropía el área que representa el calor desprendido en los diferentes procesos. Observa, la primera área, la roja, representa el calor desprendido en el proceso de 1 a 2 y justamente por esta razón la entropía disminuye. Luego, en el proceso de 2 a 3 se continúa desprendiendo calor y la magnitud de ese calor viene representado por el área. Por tal razón, la entropía continúa disminuyendo desde 2 hasta 3 y finalmente se continúa desprendiendo calor en el último proceso de 3 a 4 hasta alcanzar la temperatura de 90 grados centígrados, pero justamente como se desprende calor, la entropía continúa disminuyendo, pasando de una entropía 3 a una entropía final 4. ¡Genial! Pasemos ahora a realizar los diferentes cálculos que consistirán en comprobar cada uno de los estados, obtener el calor total desprendido durante todo el proceso y finalmente conocer la entropía generada en el mismo. Vamos a definir el estado 1. Ya sabemos que es vapor sobrecalentado, pero vamos a comprobarlo. Y esto se puede hacer considerando las siguientes dos propiedades: la presión, la cual vale 1200 kPa, y la temperatura, la cual vale 600 grados centígrados. ¿Recuerdas cómo definir un estado termodinámico? ¿No lo recuerdas? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todos los casos posibles que se te pueden presentar para definir estados termodinámicos.
En este caso, con la presión de 1200 kPa, vamos a recurrir a la tabla de vapor saturado. ¿Y vamos a tomar nota de qué? De la temperatura de saturación, para compararla con la temperatura del estado 1. Observa, en pantalla se visualiza la tabla del agua saturada. Ubicamos la presión de 1200 kPa y al lado podemos leer la temperatura de saturación, la cual es 187,96 grados centígrados. Vamos a tomar nota de ella. La temperatura de saturación vale 187,96 grados centígrados. Finalmente comparamos la temperatura de saturación con la temperatura del estado 1. ¿Y qué logras visualizar? Que la temperatura del estado 1 es mayor que la temperatura de saturación. Y cuando esto ocurre, podemos concluir sin lugar a dudas que el estado 1 es de vapor sobrecalentado. ¿Y qué nos permite saber que el estado 1 es vapor sobrecalentado? Conocer el resto de las propiedades del estado 1. Por ejemplo, podemos conocer el volumen específico 1, la energía interna 1, que la vamos a necesitar para aplicar la primera ley de la termodinámica y obtener el calor desprendido en cada proceso, y también vamos a necesitar la entropía del estado 1, ya que en este caso también se nos solicita la entropía generada durante todo el proceso. Por lo tanto, para conocer estas tres propiedades, vamos a dirigirnos a la tabla de vapor sobrecalentado, que es el estado inicial de nuestro vapor de agua, y vamos a dar lectura a estos tres valores. Observa, en pantalla se visualiza la tabla del vapor sobrecalentado y vamos a ubicar la presión de 1200 kPa. Acá se visualiza 1200 kPa, que equivalen a 1,2 megapascal. Ubicamos la temperatura 1, la cual es de 600 grados centígrados, y podemos dar lectura perfectamente de las propiedades que necesitamos. Necesitamos el volumen específico inicial, la energía interna inicial y la entropía inicial. Obsérvese acá. Vamos a tomar nota de estos tres valores. El volumen específico vale 0,33395 metros cúbicos sobre kilogramos. La energía interna inicial vale 3296,3 kilojoule sobre kilogramos. Y finalmente la entropía inicial toma el valor de 7,9456 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Ahora bien, como conocemos el volumen geométrico inicial, el volumen 1, que es el volumen máximo, el cual vale 4,5 metros cúbicos, con el valor del volumen específico podemos conocer perfectamente la masa contenida dentro de nuestro cilindro pistón así. Recuerda que volumen específico es igual al volumen geométrico dividido entre la masa. Si aplicamos esta fórmula para el estado 1, el volumen específico 1 lo conocemos, el volumen geométrico 1 lo conocemos, podemos perfectamente despejar la masa. De acá es bastante sencillo visualizar que la masa de vapor de agua contenida en el cilindro pistón es igual al volumen geométrico dividido entre el volumen específico. Por lo tanto, la masa de agua contenida en nuestro cilindro será, ¿cuál es el volumen geométrico máximo? 4,5 metros cúbicos, ¿correcto? Sobre, ¿cuánto vale el volumen específico inicial? De la tabla sabemos que tiene el valor de 0,33395 metros cúbicos sobre kilogramos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cúbico, por lo tanto nuestro resultado vendrá en kilogramos. Perfecto, unidad de masa. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la masa contenida dentro de nuestro cilindro pistón toma un valor aproximado de 13,48 kilogramos. Y ojo, recuerda, como nuestro sistema es cerrado, la masa permanecerá constante. La masa nunca variará, será la misma en el estado 2, en el estado 3 y en el estado 4. Repito, ¿por qué la masa se conserva? Porque el sistema es cerrado, es decir, no existe intercambio de masa con los alrededores. Genial. Pasemos ahora a definir nuestro estado 2. ¿Qué conocemos del estado 2? Sabemos que en el estado 2 se alcanza una presión de 600 kilopascal, que es justamente cuando el pistón inicia su movimiento hacia abajo, y como el proceso de 1 a 2 ocurre a volumen constante, el volumen específico 2 debe ser igual al volumen específico 1, el cual ya conocemos y que vale 0,33395 metros cúbicos sobre kilogramos. Y listo, ya con estas dos propiedades podemos pasar a definir nuestro estado 2. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Con la presión de 600 kilopascal vamos a recurrir a la tabla de vapor
saturado. Y como la otra propiedad que conocemos es el volumen específico, vamos a dar lectura al volumen específico en el estado de líquido saturado y al volumen específico en el estado de vapor saturado. Vamos a la tabla. Ubicamos la presión de 600 kPa, obsérvese acá, y damos lectura a B sub F y a B sub G. Vamos a tomar estos dos valores en nuestra pizarra. B sub F vale 0,001101 metros cúbicos sobre kilogramos. Vamos a desplazar un poco hacia abajo estos valores. Y el valor de B sub G, 0,3156 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora vamos a efectuar la comparación del volumen específico de nuestro estado 2, el cual tiene este valor, con respecto al volumen específico de líquido y de vapor saturado. ¿Qué puedes visualizar? Que en este caso el volumen específico del estado 2 es mayor que el volumen específico de vapor saturado, es decir, 0,333 es mayor que 0,3156, y cuando esto ocurre podemos concluir sin lugar a dudas que el estado 2 es de vapor sobrecalentado. Así, para conocer el resto de las propiedades del estado 2, vamos a recurrir a la tabla del vapor de agua sobrecalentado. Y vamos a tomar nota de la temperatura de ese estado 2 para saber cuánto se ha enfriado nuestra agua. Recuerda que inicialmente el agua estaba a 600 grados centígrados. Vamos a ver cuánto disminuyó. Vamos a tomar lectura de la energía interna 2 y de la entropía 2. Vamos a ello. En la tabla de vapor de agua sobrecalentado, ubicamos la presión de 600 kPa, que equivale a 0,6 MPa. Y como la otra propiedad que conocemos es el volumen específico, recuerda que el volumen específico 2 vale 0.333, caemos en la cuenta que se encuentra entre estos dos valores, entre 0.31 560 y entre 0.35 212, entre una temperatura de saturación que vale 158,83 grados centígrados y una temperatura de 200 grados centígrados. Entre estas dos temperaturas se encuentra la temperatura del estado 2. De la misma manera, la energía interna se encuentra entre estos dos valores y la entropía se encuentra entre estos dos valores. Pero, ¿cómo podemos conocer exactamente ese valor? Recurriendo a la interpolación. ¿No recuerdas cómo interpolar en termodinámica? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy y para siempre el proceso de interpolación. Voy a aplicarlo directamente para no alargar mucho el video, dando explicación de un punto el cual ya se desarrolló con lujo de detalles en el video que ya te recomendé. Por lo tanto, vamos a colocar acá: después de interpolar se obtienen los siguientes valores. La temperatura 2 es de 179,52 grados centígrados. La energía interna 2 es de 2603,28 kilojoules sobre kilogramos. Y la entropía del estado 2 toma el valor de 6,8643 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Vale destacar que en el primer proceso de enfriamiento aún no se alcanza la temperatura final, la cual es de 90 grados centígrados, recuérdalo. Nuestro vapor de agua en el primer proceso ha descendido de 600 grados centígrados a 179,52 grados centígrados. ¡Excelente! Continuemos. Vamos a pasar ahora a definir el estado 3. Ya sabemos que es de mezcla, pero debemos comprobarlo. ¿Qué conocemos del estado 3? Bueno, recuerda que el proceso de 2 a 3, durante el movimiento del pistón, el proceso es isobárico, es decir, a presión constante. Por lo tanto, la presión 3 es igual a la presión 2, la cual es de 600 kPa. Y además, el volumen específico del estado 3 lo podemos obtener. ¿Por qué? Porque este será igual al volumen geométrico del estado 3 dividido entre la masa. Pero ¿cuánto vale el volumen geométrico del estado 3? Recuerda que en el estado 3 se obtiene el volumen mínimo, tal como se explicó en el diagrama presión-volumen. O en otras palabras, en el estado 3 ya el pistón alcanzó los topes inferiores. Por lo tanto, el volumen específico del estado 3 no es más que el volumen mínimo dividido entre la masa, la cual permanece constante por ser un sistema cerrado. ¿Cuánto vale el volumen mínimo? 1,5 metros cúbicos, ¿correcto? Y la masa ya la calculamos. Esta toma el valor de 13,48 kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el volumen específico del estado 3 toma un valor aproximado de 0,11128 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora que conocemos dos propiedades de nuestro estado, podemos definirlo de la siguiente manera.
con la presión de 600 kPa, nos vamos a dirigir a la tabla de vapor saturado y vamos a tomar nota de el volumen específico V sub F y V sub G. Pero esto ya lo hicimos para definir el estado 2, por lo tanto vamos a anotar directamente los valores. V sub F vale 0,001101 metros cúbicos sobre kilogramos y V sub G vale 0,31560 metros cúbicos sobre kilogramos. Finalmente vamos a comparar el volumen específico de nuestro estado 3 con V sub F y V sub G. ¿Qué logras visualizar? Muy bien, se logra visualizar claramente que el volumen específico del estado 3 se encuentra entre V sub F y V sub G, porque claro, 0,111 evidentemente es menor que 0,3156 que es V sub G, pero es mayor que V sub F, que vale 0,0011, ¿correcto? Y ya sabemos que cuando esto ocurre, podemos concluir sin lugar a dudas que nuestro estado es de mezcla, y si nuestro estado es de mezcla es porque necesariamente existe cierta calidad, ¿correcto? ¿Y cómo podemos calcular la calidad de este estado? Apoyándonos en el volumen específico, ya que el mismo es conocido, de la siguiente manera. Observa, recuerda que el volumen específico del estado 3 es igual a V sub F más la calidad del estado 3 por V sub Fg, ¿correcto? Y de esta ecuación es bastante sencillo despejar la calidad 3. Esta sería V sub 3 menos V sub F dividido sobre V sub Fg. Procedamos a sustituir. ¿Cuánto vale el volumen específico del estado 3? 0,11128 menos V sub F, que vale 0,001101 dividido entre V sub Fg. Y recuerda, V sub Fg no es más que V sub G menos V sub F. V sub G vale 0,31560 menos V sub F, que vale 0,001101. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el valor de nuestra calidad en el estado 3 es de aproximadamente 0,35. Y recuerda lo que significa la calidad. Una calidad de 0,35 significa que el 35% de nuestra agua se encuentra en estado gaseoso, en forma de vapor, mientras que el resto, es decir, el 65% de nuestra agua se encuentra en estado líquido. Por eso es que justamente existe mezcla. La mezcla es de líquido y vapor. ¡Excelente! Y una vez que conocemos la calidad 3, vamos a abrir este espacio por acá para continuar trabajando. Ya conocemos la calidad de nuestro estado 3, que vale 0,35, podemos ahora perfectamente conocer las propiedades de importancia. Por un lado podemos conocer la temperatura del estado 3, para ver si ya nuestro vapor de agua se enfrió hasta 90 grados centígrados o si todavía se encuentra a una temperatura superior a los 90. Podemos conocer la energía interna del estado 3 y la entropía del estado 3. Y quizás te preguntes ¿cómo? De la siguiente manera. Recuerda que cuando el estado es de mezcla, automáticamente la temperatura 3 es la temperatura de saturación a la presión conocida, a la presión de 600 kPa. Por lo tanto, de la tabla de vapor saturado podemos dar lectura a esta temperatura. ¿Y cómo conocemos la energía interna 3 y la entropía 3? Con las fórmulas de mezcla, es decir, U sub F más la calidad 3 por U sub Fg, y la entropía sería S sub F más la calidad 3 por S sub Fg. Y ojo, estos 5 valores, la temperatura de saturación, U sub F, U sub Fg, S sub F y S sub Fg, ¿se obtienen de dónde? ¿Lo recuerdas? Muy bien, como nuestro estado es de mezcla, se obtienen de la tabla de vapor saturado. Por supuesto, a una presión de 600 kPa. Observa. En pantalla se visualiza la tabla de vapor saturado y se ha destacado la presión de 600 kPa. ¿Cuánto vale la temperatura de saturación? La cual es la temperatura 3, 158,83 grados centígrados. ¿Y cuánto vale U sub F y U sub Fg? U sub F vale 669,72 y al lado se puede leer U sub Fg. Igual para la entropía. La entropía de líquido saturado vale 1,9308. Y S sub Fg vale 4,8285. Vamos a proceder a sustituir estos valores en nuestra fórmula. Observa, la temperatura 3, que es la temperatura de saturación, toma el valor de 158,83 grados centígrados. Obsérvese que en el estado 3, evidentemente la temperatura es menor que la del estado 2. Recuerda que la temperatura 2 fue de 179,52 grados centígrados. Y claro, ha disminuido porque recuerda, nuestro vapor de agua se está enfriando, pero aún no se ha alcanzado la temperatura final, la cual es 90 grados centígrados.
tal como lo indica el enunciado. Ahora vamos a sustituir acá, en estas fórmulas. ¿Cuánto vale U sub F? 669,72 más la calidad 3 que vale 0,35, ya fue calculada, por U sub Fg, cuyo valor es 1897,1. Por supuesto, todo este cálculo viene en kilojoules sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la energía interna del estado 3 toma un valor aproximado de 1333,7 kilojoules sobre kilogramos. De manera semejante, calculamos la entropía 3. ¿Cuánto vale S sub F de la tabla? 1,9308, ya lo leímos. Más la calidad 3 por S sub Fg. ¿Cuánto vale S sub Fg? 4,8285, lo leímos en la tabla. Y recuerda que la unidad de entropía es el kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la entropía 3 toma un valor de 3,6208 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Excelente. Finalicemos la definición de los estados examinando el estado 4, que es el estado final. Vamos a ello. ¿Qué conocemos de nuestro estado final 4? Estado 4. ¿Qué conocemos de este estado? Bueno, conocemos la temperatura final, ya que es dato del ejercicio. Esta vale 90 grados centígrados. ¿Y qué otra propiedad conocemos? Conocemos el volumen específico del estado 4, ya que este debe ser igual al volumen específico del estado 3, ya que el proceso de 3 a 4, cuando el pistón se encuentra en los topes inferiores, ocurre a volumen constante. Es decir, es un proceso isocórico o isométrico, ya que el pistón se encuentra en los topes inferiores y no se mueve. Y este volumen específico ya lo conocemos. Este vale 0,11128 metros cúbicos sobre kilogramos. Procedamos a definir nuestro estado. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Como conocemos la temperatura del estado 4, vamos a recurrir a la tabla de vapor saturado. Y vamos a dar lectura de ¿qué? Como la otra propiedad que conocemos es el volumen específico 4, debemos dar lectura en la tabla de B sub F y de B sub G para efectuar la comparación con el volumen específico de este estado. Vamos a la tabla. En pantalla se visualiza la tabla del agua saturada entrada por temperatura. Vamos a ubicar la temperatura de 90 grados centígrados, acá se visualiza, y vamos a tomar lectura de estos dos valores, de B sub F y B sub G. Vamos a la pizarra. B sub F vale 0,001036 metros cúbicos sobre kilogramos. Y B sub G toma el valor de 2,3593 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora vamos a efectuar la comparación de los volúmenes específicos para definir nuestro estado. Observa este valor, el volumen específico del estado 4, este que está acá. Al compararlo con estos dos valores, ¿qué logras visualizar? Perfecto, que efectivamente el volumen específico del estado 4 es mayor que B sub F, porque claro, .111 es mayor que .0010 y es menor que B sub G. Porque claro, .111 es menor que 2,3593. Y ya sabemos que cuando esto ocurre, podemos afirmar sin lugar a dudas que nuestro estado es de mezcla. Y si es de mezcla, necesariamente existe cierta calidad, la cual vamos a denotarla como la calidad del estado 4. ¿Y cómo la podemos calcular? De la misma manera como calculamos la calidad del estado 3. Así, recuerda que el volumen específico del estado 4 es igual a B sub F más la calidad 4 por B sub Fg, de donde es bastante sencillo despejar la calidad 4. Esta sería igual a el volumen específico 4 menos B sub F dividido sobre B sub Fg. Y como ya conocemos todos estos valores, podemos calcular nuestra calidad del estado 4. ¿Cuánto vale el volumen específico del estado 4? 0,11128. B sub F de la tabla vale 0,001036, ¿correcto? Sobre, recuerda que B sub Fg es B sub G menos B sub F. B sub G vale 2,3593 y B sub F 0,001036. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la calidad de nuestro estado 4 toma el valor de 0,0467. Recuerda que los valores de calidad son adimensionales, es decir, carecen de unidad. Si llevamos esta calidad a porcentaje, simplemente multiplicando por 100, se obtiene el valor de 4,67%. ¿Y qué significa esto? Significa que el 4,67% de nuestra agua se encuentra en el estado de vapor, mientras que el resto, el 95,33%,
se encuentra en estado líquido. Es decir, podemos concluir que a una temperatura de 90 grados centígrados, casi toda nuestra agua se ha condensado, casi toda se encuentra en estado líquido. Genial, continuemos. Y finalmente, una vez que conocemos nuestra calidad del estado 4, la cual vale 0,0467, podemos conocer perfectamente la presión del estado 4, la energía interna del estado 4 y la entropía del estado 4. Y en este momento te pregunto, ¿cuánto vale la presión 4? Como nuestro estado es de mezcla, automáticamente la presión 4 será la presión de saturación a la temperatura a la cual se encuentra la mezcla, que ya sabemos que es de 90 grados centígrados. Esto lo podemos leer en la tabla de vapor saturado. ¿Y cómo podemos calcular la energía interna 4? Muy fácil, como U sub F más la calidad 4 por U sub Fg. Recuerda que estas fórmulas siempre son válidas única y exclusivamente en el estado de mezcla. Mucho cuidado con ese detalle. ¿Y cómo calculamos la entropía final? Como S sub F más la calidad 4 por S sub Fg. Vamos a la tabla para dar lectura a estos 5 valores y plasmarlos acá en pizarra. Para una temperatura de 90 grados centígrados, la presión de saturación vale 70,183 kilopascal. U sub F vale 376,97 y U sub Fg 2117. S sub F vale 1,1929 y S sub Fg vale 6,2853. Vamos a plasmar estos valores. La presión de saturación del estado 4 es de 70,183 kilopascal. Observa que es una presión que por supuesto se encuentra por debajo de los 600 kilopascal, porque el vapor de agua se continúa enfriando. ¿Y cuánto vale la energía interna del estado 4? Vamos a sustituir los valores que ya leímos. U sub F vale 376,97 más la calidad 4 que vale 0,0467 por U sub Fg, que vale 2117. Por supuesto, la unidad de la energía interna es el del sistema internacional, kilojoule sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la energía interna del estado final toma un valor aproximado de 475,8 kilojoule sobre kilogramos. Y de la misma manera, para la entropía, ¿cuánto vale S sub F? 1,1928. Más la calidad, que vale 0,0467, este signo que está acá arriba es el más, acá vamos a destacarlo, al lado tenemos el 7, muy bien, así se visualiza mejor, y todo esto multiplicado por S sub Fg, que vale 6,2853, y la unidad en el sistema internacional para la entropía es el kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la entropía 4 toma un valor aproximado de 1,486 kJ. Una vez que hemos definido todos los estados termodinámicos, podemos finalizar nuestro video analizando cada uno de los procesos para obtener el calor que se ha desprendido en cada uno de ellos y finalmente obtener el calor total desprendido, que es la segunda pregunta de nuestro ejercicio. Y finalmente, con el calor total desprendido se podrá conocer la entropía generada durante todo el proceso. Vamos a ello. En la parte superior de la pantalla se muestra un cuadro resumen con los valores de las propiedades en los distintos estados. Por ejemplo, tenemos el estado 1 de vapor saturado, estado 2 también de vapor saturado y los últimos dos estados, el estado 3 y 4, de mezcla. En el estado 1 se tiene una presión de 1200 kilopascal, una temperatura de 600 grados centígrados, un volumen geométrico de 4,5 metros cúbicos, una energía interna de 3296,3 kJ sobre kilogramos y una entropía de 7,9456 kJ sobre kilogramos Kelvin. Ya se explicó con lujo de detalles cómo obtener estos valores. Además, en la parte derecha del mismo recuadro se visualiza la masa de agua que se tiene, la cual es de 13,48 kilogramos, así como los distintos procesos. Recuerda que se tienen tres procesos de enfriamiento. El primer proceso de enfriamiento es a volumen constante, exactamente a volumen máximo constante. Luego, cuando el pistón comienza a moverse, el proceso es a presión constante. Y finalmente, en el último proceso de enfriamiento, de nuevo ocurre que el tipo de proceso es a volumen constante, exactamente a volumen mínimo constante. Obsérvase acá en la columna de temperatura que ciertamente los valores de temperatura han disminuido a lo largo de estos procesos de enfriamiento. Primero de 600 a 179,52 grados centígrados, luego de 179 a 158,83 grados centígrados y finalmente se tiene la temperatura de 90 grados centígrados, tal como lo indica el enunciado. Muy bien,
Con base a esta información, vamos a calcular el calor desprendido en cada uno de estos procesos, así como la entropía generada en cada uno de ellos. Pero, ¿en qué leyes nos vamos a apoyar para obtener estos valores? En la primera y segunda ley de la termodinámica. Por ejemplo, para el primer proceso, coloquemos acá proceso 1,2, el cual ya sabemos que es a volumen constante, la primera ley de termo quedaría el calor en el proceso de 1 a 2 debe ser igual a la variación de energía interna en el proceso de 1 a 2 más el trabajo ejecutado en el proceso de 1 a 2. Vamos a multiplicar la variación de energía interna por la masa para obtener el calor en kilojoule. Como el proceso 1,2 ocurre a volumen constante, el trabajo es igual a 0. Por lo tanto, el calor en este proceso será igual a... ¿Cuánto vale la masa? La masa es igual a 13,48 kilogramos multiplicado por la diferencia de energía interna. Es decir, recuerda que acá, cada vez que en termodinámica se tenga la letra delta, es energía final menos energía inicial. En este caso, ¿cuál es la energía final en el proceso de 1 a 2? Nos ubicamos en la columna de energía y se puede saber que la energía interna en el estado 2 es 2603,28 menos la energía interna en el estado 1, la cual vale 3296,3. Por supuesto, la unidad de la energía interna es kilojoule sobre kilogramos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el calor 1,2 toma el valor aproximado de menos 9342 kilojoule. Obsérvese que el calor ha dado negativo porque, claro, sale de nuestro sistema, o lo que es lo mismo, sale del vapor de agua, y justamente por esta razón, el mismo se enfría. Ahora calculemos la entropía generada durante este proceso, y para ello vamos a recurrir a la segunda ley de la termodinámica. Vamos a colocarla por acá, segunda ley de termo. ¿Qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Nos dice lo siguiente, que la variación de entropía del sistema en el proceso de 1 a 2 no es más que la entropía generada en el proceso de 1 a 2 más el calor de 1 a 2 dividido sobre la temperatura. Ojo, esta temperatura es la temperatura ambiente, la temperatura de los alrededores. De acá es bastante sencillo despejar la entropía generada, que es lo solicitado en este ejercicio. Vamos a proceder a despejarla. De donde, estos tres puntos significan de donde, la entropía generada en el proceso de 1 a 2 no es más que la variación de entropía en el proceso de 1 a 2, y este término que está positivo pasa al otro lado negativo, quedaría menos el calor en el proceso de 1 a 2 dividido sobre la temperatura ambiente, la temperatura de los alrededores. Ojo, quiero hacer una acotación. Siempre esta temperatura de acá, del denominador, siempre debe ir en unidades absolutas. En este caso, en Kelvin. Mucho cuidado con ese detalle. Procedamos a sustituir en este despeje para conocer la entropía generada en este proceso. Por lo tanto, la entropía generada en el proceso de 1 a 2 no es más que... ¿Cuánto vale la variación de entropía? Recuerda que variación de entropía es simplemente la entropía final menos la entropía inicial. ¿Cuál es la entropía en el estado 2? Si nos ubicamos en la columna de entropía, caemos en la cuenta que la misma vale 6,8643, ¿correcto? Menos la entropía del estado 1, la cual vale 7,9456. Y la unidad es el kilojoule sobre kilogramos Kelvin, menos el calor en el proceso de 1 a 2. Pero este ya lo calculamos, obsérvalo acá. El calor en el proceso de 1 a 2 dio como resultado menos 9342 kilojoule. Y todo esto dividido sobre la temperatura ambiente. Recuerda que la temperatura ambiente es de 25 grados centígrados. Vamos a colocarlo por acá, 25 grados centígrados. Pero como la temperatura debe estar en unidades absolutas, debemos sumarle 273. Así la temperatura vendrá en Kelvin. Y acá hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Este menos que está acá, es el menos de la fórmula, obsérvalo acá, del despeje de la entropía generada. Mientras que este otro negativo, este que está acá, es que el calor de 1 a 2 dio como resultado un valor negativo. Mucho cuidado con este detalle. Y como acá visualizamos kilogramos, obsérvalo acá, kilogramos,
vamos a multiplicar esta variación de entropía por la masa, con la intención de obtener la entropía generada en kJ Kelvin. Agreguemos la masa, la cual es 13.48 kilogramos, ¿correcto? Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo, de tal forma que la unidad de esta diferencia es el kJ Kelvin, obsérvese acá, kJ Kelvin, ¿correcto? Y la unidad del segundo término también es kJ Kelvin. Por lo tanto, nuestro resultado vendrá en kJ Kelvin. Esto es igual a, por supuesto, acá menos por menos es más. A la hora de introducir esta operación en una calculadora, efectúas el producto de la masa por esta diferencia y luego sumas este cociente. Así, al efectuar esta sencilla operación, se obtiene un valor aproximado de 16,77 kJ por cada Kelvin. Obsérvese que la entropía generada ha dado positiva. Y ojo, siempre la entropía generada debe dar positiva para que el proceso sea posible. Recuerda la teoría de la segunda ley de la termodinámica. La entropía total o la entropía generada o la entropía del universo siempre debe ser positiva, mayor que cero. Esta solo puede llegar a ser igual a cero cuando los procesos son reversibles. Y si los procesos son imposibles, esta dará menor que cero, es decir, negativa. Genial. Apliquemos este mismo análisis al segundo proceso. Ahora calculemos el calor desprendido y la entropía generada en el segundo proceso. Apliquemos la primera ley de la termodinámica para conocer el calor desprendido. El calor desprendido en el proceso de 2 a 3 será igual a la masa por la variación de energía interna en el proceso de 2 a 3 más el trabajo ejecutado en el proceso de 2 a 3. Esto será igual a, ¿cuánto vale la masa? La masa tiene el valor de 13,48 kilogramos, ¿correcto? La variación de energía interna, es decir, la energía interna final U3 menos la energía interna inicial U2, se observan en la columna de energía interna, y estas valen U3 1333,7 menos U2 que vale 2603,28. Por supuesto, todo esto en kilojoule sobre kilogramos. Finalmente, tenemos el término del trabajo. Recuerda que en el proceso de 2 a 3 el pistón está en movimiento verticalmente hacia abajo, por lo tanto está ejecutando un trabajo. ¿Y cómo calculamos los trabajos cuando la presión es constante? Muy fácil, simplemente tomamos la presión a la cual se puede mover el pistón, que ya sabemos que vale 600 kilopascal, recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado, y lo multiplicamos por la diferencia de volumen. Vamos a desplazar este cálculo hacia abajo para poder terminar de escribir la sustitución. ¿Cuál es el volumen final? El volumen final vale 1,5. Y el volumen inicial 4,5. Por supuesto, estos volúmenes vienen en metros cúbicos. De igual forma, te colocaré acá en la parte superior la fórmula del cálculo del trabajo cuando la presión es constante. Esta es igual a la presión, la cual es constante, por la variación de volumen. Volumen final menos el volumen inicial. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo, quedando el primer término en kilojoule, ¿correcto? Mientras que en el segundo término, metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un solo metro acá en el numerador. Pero ya sabemos que newton por metro es joule, ¿correcto? Newton por metro es joule, por lo tanto este resultado vendrá en kilojoule. Exactamente la misma unidad del primer término. Así hemos corroborado que existe consistencia en las unidades, de tal forma que podemos ejecutar la operación matemática. Al efectuar esta operación se obtiene que el calor en el proceso de 2 a 3 toma un valor aproximado de menos 18.914 kilojoule. Muy bien, vamos a abrir un poco más de espacio para ahora aplicar la segunda ley de la termodinámica y conocer la entropía generada en este proceso. Vamos a colocar por acá nuestro calor. Ahora recurrimos a la segunda ley de termodinámica. ¿Qué nos dice la segunda ley? Que la variación de entropía en este proceso de 2 a 3 debe ser igual a la entropía generada en el proceso de 2 a 3 más el calor intercambiado con el entorno, que vale Q sub 2,3 sobre la temperatura ambiente. Por supuesto, la temperatura ambiente no varía. De acá es bastante sencillo visualizar que la entropía generada en el proceso de 2 a 3 no es más que este término que está acá a la izquierda, el cual vamos a aprovechar de multiplicar por la masa para obtener la variación de entropía en kJ Kelvin, la masa por la variación de entropía en el proceso de 2 a 3,
Y este término que está positivo pasa al otro lado negativo, ¿correcto? Quedaría así. Ahora simplemente vamos a sustituir. Por lo tanto, la entropía generada en el proceso de 2 a 3 no es más que... ¿Cuánto vale la masa? La masa tiene el valor de 13,48 kilogramos, ¿correcto? ¿Cuál es la variación de entropía en el proceso de 2 a 3? Simplemente la entropía final menos la entropía inicial. ¿Cuánto vale la entropía en el estado 3? 3,6208. Y la entropía en el estado 2 vale 6,8643. Por supuesto, todo esto viene en kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Menos, ojo, este menos es este menos, el menos de la fórmula. ¿Cuánto vale el calor de 2 a 3? Ya lo calculamos con la primera ley. Vale menos 18.914 kilojoule, ¿correcto? Y la temperatura ambiente ya sabemos que vale 25 más 273, es decir, 298 Kelvin. Por supuesto, menos por menos es más. Acá queda un positivo y al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo, de tal forma que el resultado del primer término es kilojoule Kelvin. La misma unidad del segundo término, kilojoule Kelvin, obsérvese acá. Finalmente, al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la entropía generada en el proceso de 2 a 3 toma un valor aproximado de 19,75 kilojoule Kelvin. Obsérvese que la entropía generada ha dado positiva y siempre debe dar positiva para que el proceso sea posible. Finalmente, apliquemos de nuevo la primera y segunda ley de la termodinámica en el último proceso, en el proceso de 3 a 4. Al aplicar la primera ley, nos quedaría lo siguiente: el calor desprendido en el proceso de 3 a 4 no es más que la masa por la variación de energía interna en el proceso de 3 a 4 más el trabajo de 3 a 4. Recuerda que la primera ley tiene esta estructura que considera la variación de energía interna porque es la primera ley para un sistema cerrado. Ya hemos visto en videos anteriores la primera ley para sistemas abiertos. Como el último proceso también ocurre a volumen constante, el trabajo es nulo. El trabajo 3,4 es igual a 0. Por lo tanto, el calor desprendido en el proceso 3,4 no es más que la masa, que vale 13,48 kilogramos, por la variación de energía interna. Esta que está acá sería la energía interna final menos la energía interna inicial. ¿Cuánto vale U4? U4 vale 475,8 menos U3, que vale 1333,7. Por supuesto, esto viene en kilojoule sobre kilogramos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo, de tal forma que nuestro resultado vendrá en kilojoule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el calor desprendido en este último proceso toma el valor de menos 11.564,5 kilojoule. Y recuerda que todos los calores dan negativo porque son calores que salen de nuestra agua y justamente por esta razón es que la misma se enfría. Ahora apliquemos la segunda ley de la termodinámica, pero como ya conoces su estructura, vamos a aplicarla directamente. La entropía generada en el proceso 3,4, en el último proceso, no será más que la masa por la variación de entropía en el proceso 3,4, la variación de entropía del sistema, menos el calor desprendido en el proceso 3,4 dividido sobre la temperatura ambiente, ¿correcto? Vamos a proceder a sustituir. ¿Cuánto vale la masa? La masa vale 13,48 kilogramos. ¿Y cuánto vale la variación de entropía? Simplemente la entropía final menos la entropía inicial. La entropía en el estado 4 toma el valor de 1,486 y en el estado 3, 3,6208. Estos valores se visualizan claramente en la tabla. Por supuesto, la unidad de entropía es el kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Menos, y ojo, repito, este menos es este menos. ¿Cuánto vale el calor desprendido en el proceso 3,4? Vale menos 11.564,5 kilojoule, ¿correcto? Todo esto dividido sobre la temperatura ambiente, que ya sabemos que es 25 más 273, ya que la temperatura en este cálculo siempre debe estar en unidades absolutas. Este valor es 298 Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la entropía generada en el último proceso toma un valor aproximado de 10,03 kilojoule por Kelvin. Genial. Una vez que hemos calculado todos los calores desprendidos en todos y cada uno de los procesos,
así como la entropía generada en todos y cada uno de los procesos, podemos dar respuesta al apartado B y C de nuestro ejercicio. En el apartado B se solicita el calor total desprendido durante todo el proceso. Y es muy simple de calcular, simplemente debemos sumar todos los calores que ya hemos obtenido, el calor en el proceso 1-2, más el calor desprendido en el proceso 2-3, más el calor rechazado en el proceso 3-4. Simplemente vamos a sustituir. ¿Cuánto vale el calor desprendido en el primer proceso? Menos 9.342 kJ, ¿correcto? El calor desprendido en el segundo proceso, tomo el valor de menos 18.914 kJ. Y finalmente, el calor desprendido en el último proceso, tomo el valor de menos 11.564,5 y todos estos valores vienen en kJ. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el calor total desprendido para que nuestro vapor de agua se enfríe desde 600 grados centígrados hasta 90 grados centígrados toma el valor de menos 39.820,5 kJ. Y de forma semejante, damos respuesta al apartado C, donde se solicita la entropía generada total, es decir, de todo el proceso, desde que el vapor estaba a 600 grados centígrados hasta que se enfrió a 90 grados centígrados. Y de la misma forma, simplemente sumamos la entropía generada en cada proceso. La entropía generada en el primer proceso, más la entropía generada en el segundo proceso, más la entropía generada en el último proceso, de 3 a 4. ¿Cuál es el valor de la entropía generada en el primer proceso? Este valor es 16,77 y la entropía generada en el segundo proceso es 19,75. Y finalmente la entropía generada en el último proceso tomó el valor de 10,03. Y por supuesto, la unidad de todos estos valores es el kilojoule por Kelvin. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la entropía total generada toma un valor de 46,55 kJ por Kelvin. Por supuesto, positiva. Y listo, hasta aquí hemos resuelto el ejercicio. Sin embargo, en este caso, te daré un muy importante tip. Imagina que estás en un examen y quieres ahorrar tiempo. ¿Existirá una forma en este caso que nos conduzca al mismo resultado que ya se obtuvo? Sí, sí existe, de la siguiente manera. Primero, define únicamente el estado inicial y final de la siguiente manera. Como estado inicial, este que está acá, el que yo he llamado estado 1, este estado. Vamos a destacarlo. Cuando la temperatura era de 600 grados centígrados. Y luego defines este estado, el último estado, el 4. Donde la temperatura es de 90 grados centígrados, este estado. Así te ahorrarás el tiempo de definir el estado 2 y el estado 3. Quizás te preguntes, pero ¿por qué en este ejercicio no lo hice por el camino corto? Porque recuerda que acá en la Mejor Asesoría Educativa el objetivo es que aprendas a dominar la hermosa ciencia de la termodinámica. Por tal razón, siempre procuro resolver los ejercicios con el mayor lujo de detalles, para que obtengas el mayor aprendizaje posible. Muy bien, continuemos. Defines únicamente esos dos estados y aplicas directamente tanto la primera ley de la termodinámica, como la segunda ley de la termodinámica a estos estados, a este estado inicial y a este estado final. Y de seguro esto te conducirá al mismo resultado. Observa, ¿qué nos dice la primera ley? Que el calor total desprendido debe ser igual a la masa por la variación de energía interna, ojo, desde el estado inicial 1 hasta 4, ojo, más todo el trabajo que se haya ejecutado durante todo el proceso. Esto será igual a, ¿cuánto vale la masa de agua? 13,48 kilogramos, ¿correcto? ¿Y cuánto vale la variación de energía interna? Simplemente la energía interna final en el estado 4 menos la energía interna inicial en el estado 1. Estos valores los tenemos. La energía interna final vale 475,8 menos la inicial, que es de 3.296,3. Por supuesto, todo esto viene en kilojoule
sobre kilogramos. Y ya sabemos que durante todo el proceso el único trabajo que se ejecuta es cuando el pistón se mueve a presión constante. ¿A cuál presión constante? Vamos a colocarla por acá. Vamos a desplazar este cálculo un poco hacia abajo para poder sustituir el trabajo. Ya sabemos que el único trabajo que se sucede es a presión constante, una presión de 600 kilopascal, recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado, multiplicado por la diferencia de volumen, el volumen final que vale 1,5 menos el inicial que vale 4,5. Por supuesto, esto viene en metros cúbicos. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo y metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un solo metro acá. Pero por supuesto, newton por metro es joule. Por lo tanto, el trabajo vendrá en kilojoule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, este valor es de aproximadamente menos 39.820,4 kilojoule. Obsérvese que únicamente existe una diferencia en el decimal. Por el primer método nos dio 0,5 y por este 0,4. Este ligero error proviene de las aproximaciones realizadas. De la misma manera, si aplicamos la segunda ley a estos dos procesos, al inicial 1 y al final 4, se obtiene lo siguiente. La entropía generada total será igual a la masa por la variación de entropía del proceso desde 1 hasta 4 menos el calor total desprendido en el proceso de 1 a 4, por supuesto dividido sobre la temperatura ambiente. ¿Cuánto vale la masa? La masa es de 13,48 kilogramos, ¿correcto? ¿Y cuánto vale la variación de entropía? Entropía final en 4 menos entropía inicial en 1. La entropía 4 toma el valor de 1,486 menos la entropía inicial que vale 7,9456. Por supuesto, la unidad es el kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Vamos a desplazar este cálculo hacia abajo para poder culminar la sustitución. Menos, ¿y cuánto vale el calor total? Ya se obtuvo con la primera ley. Vale menos 39.820,4 kilojoule. Y por supuesto, todo esto dividido entre la temperatura ambiente, 298 Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo, quedando en kilojoule Kelvin, y acá también queda en kilojoule Kelvin. Y finalmente, al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la entropía generada toma el valor de 46,55 kilojoule por Kelvin, llegando así, por supuesto, al mismo resultado. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.